Me gradué y me fui con así, yo ya no voy a regresar más nunca, yo me voy a ir, yo voy a trabajar allá. Estuve 1 año y medio y al año y medio me regresé. Y esa vez me regresé sin ninguna expectativa, diciendo, bueno, voy a ir a ver qué pasa y ya tengo 20 años corridos. La semilla que estás sembrando, ¿no? Y cómo estás marcando tú al futuro diseñador al futuro creativo. Una observación puede hacer que un estudiante salga del salón creyendo que y no es regrese lo mejor, más nunca. O que no regrese más nunca. Yo estudié diseño industrial, pero yo ya no me considero diseñadora industrial. O sea, mi perfil es un perfil donde yo me dedico al diseño industrial en la academia, la agencia, pero también doy clases de diseño de moda. Pero también soy artista, pero también soy investigadora porque me gusta la parte como de investigación, pero también, o sea, es como un perfil como muy híbrido. Inteligencia artificial fue lo mismo, o sea, yo empecé en esta cosa pues muy natural de los que nos dedicamos a la tecnología, de bueno, sale una nueva tecnología, pues voy a meterle mano a ver qué es lo que voy a hacer y de repente entonces todos los días pegada 2 horas, 3 horas y de repente ya entonces clases y de repente ya exposición de arte de obras de inteligencia artificial y de repente ya cursos y conferencias y talleres y entonces ya... Y tú en Madrid como que buenas tardes muchachos. Sí, y yo, esto era un hobby. En el podcast suena fuerte, cada historia se despierta con la música. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Relatos Reconciliados. Felices de nuevo estar aquí con ustedes. Bueno, Alfred Hun, Francisco Rey y Fernando Cárdenas. Hoy nos complace presentar a Ashby Solano, quien es oriunda de la bella ciudad de Mérida. Tiene influencia en muchos países y actualmente resides en México. Sí, en la Ciudad de México. Eres diseñadora industrial, egresada de la Universidad de los Andes. Te has desempeñado en diferentes industrias, tanto como diseñadora como gestionando equipos, ¿correcto? Has trabajado en fabricación digital, has colaborado y dirigido equipos creativos tanto en Venezuela como en México. Y bueno, también has dado tu aporte en diferentes espacios como este de podcast y eres una de esas personas que se ha permitido también explorar más de una faceta y por eso pues nos honra muchísimo tenerte el día de hoy aquí. Bienvenida, bienvenida. Mira, estamos sumamente felices por varias razones. Número 1, eres la primera persona que estamos entrevistando en el podcast que no vive en Venezuela. Tú tienes más de 23 años viviendo en México, correcto, de que te fuiste de Venezuela, y para nosotros es un orgullo no solo lo que has alcanzado profesionalmente, sino que estés aquí de vuelta con nosotros en unas pequeñas vacaciones y haciendo algunas cosas de trabajo y que tengas la oportunidad de estar en el podcast con nosotros. Estuvimos hablando un rato y una de las cosas que te comentaba es, cuando estás allá te dicen que hablas como venezolana, cuando estás aquí te dicen que hablas como mexicana. Cuéntanos un poquito de eso, cómo vives eso, cómo te manejas con esa forma de hablar que no encaja en ninguno de los dos sitios. Tan chida muchas veces. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es todo un honor. Han sido unas vacaciones muy productivas, la verdad. Bueno, pensaba que iba a ser así de productivo. No me puedo quejar, siempre tengo la intención. Sí, siempre tengo la intención. Ahorita como que lo que salga, ¿no? Lo que salga, estamos abiertos. Siempre me gusta, como decías, poner ese granito de arena o sembrar esa semillita, y creo que estos espacios de difusión son muy importantes porque uno nunca sabe a quién le llega y nunca sabes quién está escuchando y de repente te escriben para decirte como, mira, esto que dijiste me cambió la perspectiva. Entonces, bueno, muy, muy agradecida con ustedes. Y respondiendo a tu pregunta, sí, yo siempre digo que soy la arepa con chile, ¿no? El taco campechano, la mezcla. Y creo que al final eso es enriquecedor. Claro, o sea, yo siempre pienso, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Tom Kelly, que él habla de la importancia de los perfiles híbridos y de encontrar respuestas en espacios no convencionales, ¿no? O sea, esta idea de la abeja polinizadora. Voy a una flor, agarro el polen de esa flor y me voy a otro lado y se poliniza otra cosa y entonces ya sale algo híbrido que resulta siendo muchas veces hermoso o diferente a lo que había, ¿no? Correcto. Y creo que eso a mí me da una riqueza muy grande, que es decir, bueno, soy mitad venezolana, mitad mexicana. Aquí pues estuve toda mi infancia y pues mi adolescencia, la universidad la estudié acá.
Y bueno, toda la parte ya adulta la he tenido en Ciudad de México y pues es muy enriquecedor. Tienes esta apertura, esta diversidad, Capaz en lo variopinto está el secreto. Sí, claro. O sea, digo, no es para todo el mundo, pero... No, pero me parece bien interesante el hecho de que una persona pueda englobar tanto y estar en tanto, las grandes cosas siempre pasan como fuera de la zona de confort. Absolutamente. ¿No? O sea, las cosas definitivamente. No tienden a ser como que en el balance, no. Las cosas tienen que pasar en la riqueza de la mezcla. Al menos sí, así. y es una perspectiva también muy creativa, ¿no? Que es que esta idea de, bueno, tal vez leo algo y después eso que leí me inspiró para hacer una obra, o tal vez fui a un lugar y ese lugar me inspiró para hacer otra cosa. Entonces, al final de esta mezcla, que también a mí me enriquece en el sentido de que me da la posibilidad también de valorar lo que hay acá y valorar también lo que hay allá, en todos los sentidos. O sea, en el sentido, por ejemplo, artístico. Yo decía, extrañaba tanto el cinetismo. Claro. El cinetismo es una cosa que tal vez es muy nuestro. Tal vez el venezolano no lo sabe, sí, pero es muy de nosotros. Sí. Bueno, estamos en la Universidad Católica y abajo en la biblioteca está la obra de Juvenal Ravelo. No sé si ahora cuando bajes la ves, es espectacular, que está cerca de una de las obras de Jacobo Borges también. Espectaculares también las dos. No dejes de verlas. Sí, y además en eso es como muy urbana, es como muy nuestra, está muy enraizada, muy integrada. Sí, claro. Y es algo que no necesariamente ves en otros países en otras latitudes, o en otras ciudades. Sí. Y que cuando llegas aquí lo ves es como, claro. Algo del día a día. Y, lo ves en el aeropuerto, y lo ves en las calles, y lo ves en muchos sitios, ¿no? Sí, yo llegando subí una foto del piso del aeropuerto y todos mis amigos en México, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué piso tan hermoso? Bueno, sí, para nosotros de repente se vuelve... Normal. Lo normalizamos y pasamos al lado de las obras y, bueno, sí, yo crecí saliendo a la calle y viendo ese mural enfrente de mi casa. Sí. Y pasas por un paso peatonal y es un Cruz 10, te metes en el Cubo Negro y después sales al Cubo Negro y vas a la Torre de las Mercedes y te encuentras en la Torre Ava en la Torre de las Mercedes y entras y capaz otra persona lo vive diferente, ¿no? Qué bueno que la distancia te da esa sensibilidad que a lo mejor nosotros en el día a día pues normalizamos. Se nos ha pasado por alto, ¿no? Ashby, cuéntanos un poquito, por favor, de tus orígenes, de ese viaje que te llevó desde la cordillera andina hasta el corazón azteca del continente. Bueno, yo me fui por primera vez, si mal no recuerdo, 21 años. Me fui a hacer prácticas de la universidad. Yo estudié, pues como habían dicho, en la Universidad de los Andes en Mérida. Estudié diseño industrial. A la gran Universidad de los Andes. Exacto, la gran universidad. Como parte del programa es una carrera anual, son 5 años, y como parte del programa, en ese momento, no sé actualmente, tenían incrustado un programa de prácticas entre cuarto y quinto año. Okay. Y bueno, yo tuve la oportunidad de irme específicamente a Cuernavaca, que es una ciudad que está como a 1 hora de la Ciudad de México, que le dicen la ciudad de la eterna primavera. Okay. El clima es delicioso, es muy parecido acá, hay mucho verde, muchos árboles, muchas flores. Y me fui a trabajar en industria automotriz. Trabajé muchos años en una empresa que hacía accesorios automotrices para autos. Y también hacían otras cosas. Empecé como practicante, estuve 5 meses como practicante, regresé a mi último año de la carrera. Ellos me dieron un proyecto de tesis, un proyecto de grado, para que yo lo realizara durante lo que me tocaba en el 5º año. Las siguientes vacaciones me llevaron de nuevo para que terminara el proyecto de grado. Increíble. Y cuando terminé la universidad, pues ya tenía la propuesta abierta de, bueno, si tú quieres regresar, puedes regresar. Wow. O sea, que te graduaste ya con una oferta laboral en tus manos. Me gradué con una oferta ya laboral. Qué bueno. Sí, y creo que también, yo siempre digo, lo mejor que pueden hacer es tomar un proyecto terminal de alguien que tiene ese proyecto engavetado, ¿no? Okay. Que lo tiene, que dice, no, bueno, yo... Tal vez es el proyecto que quiero hacer, pero no tengo tiempo, no tengo presupuesto. Bueno, pues un proyecto de grado, pues está increíble que puedas tomar eso y desarrollarlo, porque
pues te va a enriquecer a ti y va a enriquecer a la empresa. Y así fue la experiencia. Entonces, pues regresé acá, me gradué y no me lo pensaste fui. 2 veces. Y me fui con así todo. Yo ya no voy a regresar más nunca. Yo me voy a ir. Yo voy a trabajar allá. Estuve 1 año y medio y al año y medio me regresé. No aguanté. ¿Y esto en Cuernavaca? ¿Hacía falta la familia? Sí, en Cuernavaca. Me enfermé, o sea, hubo unas condiciones ahí personales, como que de repente, ¿sabes? Te encuentras en un hospital diciendo, pero espérate, porque estoy yo aquí sola. Además que eras una mujer muy joven en ese momento. Sí, tendría 22 años. Wow. Y entonces estoy aquí sola. Además, pues vengo de una familia que pues no tenía, y que creo que eso pasa con muchos venezolanos, ¿no? Que no teníamos esa cultura necesariamente de pensar en vivir en otros lados. Absolutamente. O sea, incluso nosotros en Mérida era como, en Mérida, tú vas a vivir, vas a crecer, vas a trabajar, vas en Mérida, pero siempre en Mérida. Entonces, como que, claro, me encuentro con este escenario diciendo, ¿qué hago yo acá? Okay. Regreso para una Navidad, como que la Navidad me pegó súper fuerte. Claro. Llego a Cuernavaca y como a los 3 meses dije, no, yo no puedo, yo me tengo que regresar, yo no puedo estar acá. Regreso, y cuando regreso acá, técnicamente iba a Mérida, y cuando regreso acá, hago escala acá en Caracas, y una amiga me dice, mira, tenemos un trabajo ahí temporal que de repente pues te puede interesar, para que hagas necesitamos a alguien 1 mes. Ah, bueno, sí, 1 mes. Me quedé en Caracas 1 año y medio. Y al año y medio me llama el que era mi jefe en ese momento, en México, y me dice, bueno, ya. ¿Ya? ¿Se te pasó? Ya se te pasó. Yo supongo que ya tomaste. Ya tomaste 18 meses fueron suficientes. Año 2004, 2005 más o menos. Sí, más o menos. Okay. Tal vez, sí, como 2004, 2005. Y entonces fue como, ya te comiste las suficientes arepas, ya te tomaste suficiente todo. Estamos hablando, exacto, hace 20 años. Sí, 20 años. ¿No? Y entonces me dijo, bueno, yo te mejoro la propuesta. Pues, o sea, ya no regresas solo como diseñadora, sino ya tenemos un equipo mucho más grande de diseño. A mí me interesa que vengas a dirigir el equipo de diseño. Aquí en Caracas, afortunadamente, también tuve la suerte de participar en un par de empresas dirigiendo equipos creativos. Bueno. Entonces, pues ya me regresé y esa vez me regresé sin ninguna expectativa, diciendo, bueno, voy a ir a ver qué pasa, y ya tengo 20 años corridos. Ash, una pregunta. Nos has hablado un poco de la parte empresarial, pero también das clases o has dado clases, ¿correcto? Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Dirigir empresas? ¿Trabajar con alumnos? Creo que ambas tienen mucha complejidad y complejidades diferentes. Okay. Cuéntanos un poquito más. En una empresa tienes la complejidad de la junta directiva, de los jefes, la parte económica, de los abogados, los tiempos de producción, los abogados, los tiempos de producción. Tienes la complejidad del cliente. El control de log también. Sí, que no tienes el control de calidad, el presupuesto. Dependiendo de la empresa en la que trabajes, pues la complejidad de la estructura empresarial. Correcto. O sea, yo he tenido la fortuna de trabajar en empresas de 100, 200 personas productoras, entonces centros nacionales o son familiares, las máquinas, el material, los insumos, de dónde vienen, las diferentes fases de producción en las plantas, los riesgos para los operadores de máquina, la fusión diseño-ingeniería, el empaque, los números de parte, los envíos. Nada más, solamente. Pero principalmente para mí lo más difícil siempre es el cliente. Claro, ¿no? sí, el cliente, claro, que creo que no es algo que solo sufrimos los diseñadores, sino todos, que es esta cosa de el cambio. Tener 3 meses trabajando, diste toda tu creatividad posible y al cliente, no me gusta. Sí, exacto. Y otra vez para atrás. Se lo repensó respecto al momento en que empezó el proyecto. Exacto. Pero en la parte académica, pues hay otras complejidades que tal vez no son estas mismas, pero para mí la complejidad, y que también es lo rico, es la parte de la semilla que estás sembrando, ¿no? O sea, el cómo estás marcando tú
al futuro diseñador al futuro creativo. Lo que dices, yo siempre digo, una observación puede hacer que un estudiante salga del salón creyendo y no que regrese es lo mejor, más nunca. O que no regrese más nunca. Una pregunta puede cambiar mucho. Sí, una pregunta puede cambiar mucho. Yo tengo historias con profesores que ya fallecieron en esta misma universidad, que si no fuera por lo que me dijeron, nunca me hubiese graduado. Exacto. Y cambian tu vida sin lugar a dudas. Sí, la influencia que tienes. Y bueno, yo vengo de familia de educadores. Ay, qué maravilla. La educación en mi casa era parte fundamental del día a día. Okay. Y mi abuelo era un señor, educador, que él creía fervientemente en que la educación era uno de los pilares fundamentales de la formación de cualquier persona. Es el pilar. Entonces la conversación en las mesas era una conversación de la importancia del enseñar, de la importancia del aprendizaje. No sé, yo recientemente me enteré de una historia que él iba y buscaba a estudiantes que tenían pocos recursos para ir a la escuela y él salía más temprano de su casa para buscarlos, y entonces en familias numerosas aparte, familias de 8. Y entonces él llegaba con los estudiantes muchas veces a comer y invitarlos a la casa, y entonces como esa formación pues la hemos tenido desde siempre. Entonces creo que los héroes anónimos somos una familia que nos tomamos muy en serio ese rol. Entonces creo que por esa parte el compromiso que se tiene, y bueno, también no digo que sea más complejo ahora que antes, pero esta parte también humana, ¿no? O sea, terminas siendo no solo el profesor de la cátedra, sino que también sí terminas siendo un poco como entre el psicólogo, pero ahora los profesores son como más humanos, son como más cercanos, como su vida es más pública también. Ya no es una... las redes sociales han hecho que no haya esa distancia con aquel académico que venía con un libro, lo abría y lo leía y se iba sin contestar preguntas, sino que eres una persona mucho más cercana y mucho más vulnerable, que hace que tengas una interacción mejor con los alumnos, ¿no? Sí, afortunadamente el modelo que nosotros tenemos en la universidad donde yo trabajo, que es Centro, que es una universidad que está en la Ciudad de México, es un modelo también muy cercano. Tenemos grupos pequeños, o sea, estamos muy enfocados a la atención por proyectos. Entonces, pues siempre es un proyecto y cada estudiante pues va llevándolo por diferentes rubros, diferentes caminos. Entonces, pues se vuelve muy personalizado. Y hay más creatividad en el proceso. Sí, y aparte lo que le dices a uno no le funciona al que sigue. No puedes medir que todos los estudiantes estén al mismo nivel y comprendan de la misma manera, y si bien hay que tener un pensum que para todos pero creo que la cercanía de ese profesor de clase magistral, porque uno... Yo creo que eso se perdió, ya esa distancia del profesor, inclusive puesto sobre un momento más alto. Ahora son sitios más bien donde son full estadio, o sea, recibes a todos los alumnos y tú estás abajo, pues interactuando. ¿Y cómo sientes que ha cambiado a los jóvenes de ahora que están estudiando en comparación a cómo eras tú cuando estudiabas? ¿Qué diferencias ves? Bueno, creo que esto es a nivel general, hay mucho más enfoque sobre la parte emocional, sobre la parte personal, sobre el desarrollo personal, la conciencia del individuo, de los estados mentales, de la salud mental. Del respeto al otro. Del respeto al otro. También, de las opiniones, ¿no? Sí, claro, de las opiniones. Creo que también hay mucho más conciencia de la diversidad, de la parte sobre todo de la ecología. Más críticos, ¿ves? Unos jóvenes más críticos. Y la parte también del respeto al planeta, ¿no? O sea, como que antes era, bueno, tú te decían de dónde vienen los materiales, cómo los usas y ya. Pero ahorita hay mucha más conciencia ¿Qué va a pasar con estos residuos? De qué va a pasar con estos residuos, de dónde vienen estos materiales, qué tipo de materiales son, cómo van a impactar al planeta, cómo se pueden o no se pueden reciclar. Entonces, sí, hay como una conciencia individual, una conciencia también colectiva mucho más fuerte que cuando yo estudiaba. Y eso nos da mucha esperanza. Las tecnologías actuales son muy poderosas y te quería preguntarle cómo le transmites a tus alumnos la importancia de la ética en las nuevas tecnologías. Mira, ayer di una conferencia y les decía que siempre después de estos espacios donde me toca hablar específicamente de tecnología, nunca falta
la persona que llega a preguntarme, oye, Ashby, ¿y tú no le tienes miedo a la tecnología? Y yo siempre digo, no, yo no le tengo miedo a la tecnología, yo le tengo miedo al humano que está detrás de la tecnología. Claro, porque, por ejemplo, las impresoras 3D, ¿okay? Las impresoras 3D se inventaron desde los 70s, 80s. Sin embargo, se democratizaron ya a partir como de los 2000, ¿no? Uh-huh. De las primeras impresoras caseras, por así decirlo, comerciales que salieron, hubo un caso que resonó en todo el mundo, que fue un man que agarró la impresora y hizo unas pistolas, ¿no? Correcto. Entonces eran pistolas funcionales. Y él decía, bueno, pero es que a mí me dijeron que yo con esta máquina puedo crear lo que sea. Y efectivamente. Entonces, efectivamente, pues lo que sea, yo puedo crear pistolas. Y diseñó pistolas que, aparte de eso, subió todos los archivos en internet. Claro, y no llamaban la atención de los metales en los aeropuertos ni en ninguna... Y además no había ninguna ley que lo prohibiera. Claro. ¿Okay? La empresa que creó las máquinas, en vez de ponerse en una guerra contra la persona para decir, no, lo que él está haciendo está mal y tal, lo que hizo fue sacar un proyecto de prótesis impresas en 3D. Claro. Y entonces empezó a ir a hospitales, empezó a ir a diferentes espacios y empezó a imprimir prótesis. ¿Cuál es el mensaje ahí? Bueno, la herramienta existe. Claro. El tema es cómo la uso yo. Sí, o sea, porque además es algo que no podemos parar. Claro. Hemos estado en crecimiento constante desde siempre. O sea, mira, se inventó la luz y había gente que no prendía la luz en su casa porque decía que la luz era... Le robó el alma, cualquier cosa, igual que las cámaras fotográficas. Exacto. Se inventó el carro. Lo mismo. Y entonces decían, no, como una máquina, no, tenemos que seguir andando a caballo. De demonio que le decían en la prensa. Sí. Se inventó el internet. Entonces, en ese momento claro, muchas veces creamos las cosas y después tenemos miedo a lo que creamos. Okay. Porque muchas veces tenemos miedo a los humanos, como dices tú. Y también está la parte de desconocimiento, ¿no? No nos involucramos en entender, a ver, qué es lo que está pasando aquí, cómo funciona esta tecnología, realmente cuáles son los riesgos. Entonces, yo creo que la perspectiva que yo siempre les enseño es, las tecnologías son una extensión humana. Sí. Okay. Al final, si tú te vas al concepto de robot viene de robota, que significa esclavo. Nosotros inventamos los robots para que los robots hicieran las actividades que nosotros no queríamos hacer. Sí, claro, qué flojera estar en una empresa que hace microchips y estar ahí 10 años poniendo un microchip. O sea, ¿dónde se me va la vida? Claro. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Bueno, inventar las máquinas para que la máquina pusiera el microchip. Muy bien. Eso está increíble. Ahora, lo que tenemos es que cuestionarnos qué es lo que yo le estoy pidiendo a la máquina que haga por mí. Claro. Yo le estoy pidiendo que ponga el microchip. ¿Dónde va a llegar esa solicitud? Exacto. Claro. Y entonces, ¿y el microchip que estoy haciendo? Lo estoy haciendo para desarrollar un programa social y que favorezca mi contexto, o estoy haciendo un microchip para, no sé, hackear el sistema bancario. Claro. O sea, la decisión en realidad es nuestra. Es totalmente nuestra. Los que tenemos que estudiar la parte ética somos nosotros. Y en estos 20 años, bueno, un poco más, que de verdad empezaste también demasiado joven en estos procesos creativos. ¿Cuál has visto que ha sido como que el punto de inflexión o capaz, no sé, donde tú dijiste, wow, esto está cambiando y está cambiando? ¿Cuál es el breakthrough que has visto en tu trayectoria desde el fondo? creativa? Porque, a ver, como se hacían las cosas en el 2003, yo digo hasta en métodos, no tanto yéndonos a las herramientas, sino en los métodos, en 20 años menos que han cambiado. Respondiendo a tu pregunta, en términos tecnológicos, la inteligencia artificial. Sí, sin duda. Sin duda. Sí, cuando empecé yo a trabajar con inteligencia artificial, sí fue así como, ¿qué es esto? Y te voló los tapones. Y además creo que pasa lo mismo que hablaba con lo del tema de nosotros y el arte callejero, ¿no? O sea, que trabajamos tanto con tecnología que empieza a pasar desapercibida. Claro. Yo dirijo el laboratorio de fabricación digital ahí en la universidad. Tenemos un espacio en donde atendemos a todos los programas de la universidad. Tenemos aproximadamente 15 máquinas, todas computarizadas. Y desde una bordadora computarizada hasta una impresora 3D, un robot. Y cuando la gente viene y ve el espacio, están todos así como, ¡wow!
¿no? Como que, ¿qué es esto? Y nosotros es como, sí. Ya se vuelve cotidiano. O sea, como que se vuelve cotidiano. Pero sabes que el otro día yo empecé a utilizar la inteligencia artificial hace un par de meses atrás, en serio, y de repente llego y le digo a mis hijos, mira, hice esto con inteligencia artificial. Papá, no seas boomer. Eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Pero es mi primera vez. Sí, o sea, mi mamá me llamó una vez, hija, explícame por favor cómo funciona la impresión 3D. Y yo, bueno, pero ¿qué tiene de impresionante? Y me decía, imagínate que lo que significa para mí, ¿no? O sea, vas pasando al lado de una máquina y no hay nada. Y de repente pasas otra vez y ya hay algo. O sea, eso es como Star Wars, ¿no? Es como ese, digamos, sí, la cereza del helado. Sí, para mí fue como decir, ok, o sea, yo trabajo con tecnologías y esta tecnología realmente me está impresionando, impactando. Ahora, en términos de procesos, creo que precisamente el uso de estas tecnologías ha hecho que los procesos creativos sean más rápidos, más eficientes. Capaz más sensibles, pueden ser un poco más a los detalles. Sí, podría ser, pero también nos ayuda, no sé, a hacer, por ejemplo, antes yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, a mí siempre, de hecho, yo no quería estudiar diseño industrial, yo quería estudiar diseño gráfico. Pero cuando yo empecé a estudiar, cuando yo iba a entrar a la universidad, diseño gráfico estaba cerrado por situaciones estatales. Y entré a diseño industrial con la promesa de que me iba a cambiar en algún momento. Cosa ya que tenemos no varios pasó. entrevistados que empezaron con eso. Con una promesa de cambio. Cosa que no pasó. Y entonces lo que a mí realmente me cautivó del diseño industrial fue la parte tecnológica. O sea, la primera vez que me dieron una clase de software computarizado, modelado 3D, dije, ok, ¿qué es esto? Esto es lo mío. Y tuve la oportunidad, aparte de irme a industria automotriz, que también tenía mucha tecnología. Sí, las industrias de transporte son las más avanzadas. Claro. Son las que tienen siempre las tecnologías de punta. Entonces, claro, me voy a Cuernavaca. La empresa de Cuernavaca tiene impresoras 3D, routers, fresadoras computarizadas, una cosa que yo le digo a mis estudiantes, eso hace 20 años, tú para usar una impresora 3D tenías que pedirle permiso a la NASA. Era como la carta a Santa Claus. En una película de ciencia ficción. Bueno, y por ahí va mi pregunta de ahora. Tú eres aficionada a la ciencia ficción, según entendemos. Sí, ahora, poco. Cuando yo era joven o muy chamo, el futuro era, no sé, la familia Robinson de Perdido en el Espacio, el planeta de los simios, que era un futuro horroroso, que todavía yo estoy traumatizado, y los supersónicos. Digamos esas tres cosas a lo mejor. Me quedo con los supersónicos. Y Back to the Future. Y Back to the Future, ¿no? Además, al futuro. De esas cuatro cosas, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ya estamos en el futuro? Trabajas con robótica, trabajas con inteligencia artificial, las cosas han cambiado muchísimo. Nosotros somos esa generación que a lo mejor no somos nativos digitales como mis hijos y como otra generación que viene detrás, pero vamos mucho más avanzados y somos mucho más... sentimos la tecnología como algo más cercano que a lo mejor nuestros padres, claro, que también han pasado por cosas increíbles porque vivieron en unas épocas donde no había nada y ya tener un celular es muchísimo, ¿no? Mis hijos no entienden cómo hacíamos cotufas antes que hubiese microondas. Hay cosas que no ven en el pasado, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves dentro de esos ejemplos de ciencia ficción o de futuro que habían en nuestra época, en los 70, en los 80? ¿Cómo ves el futuro? Pues, ¿Más parecido a qué? Mira, es una pregunta interesante porque siento que tal vez no lo veo. O sea, porque siento que pues esperábamos en 2020, a ti te dicen 2025 y tú decías, bueno, carros voladores, taxis voladores. Voy a interrumpirte para decirte, Fer, en 1999 pensamos que el mundo se iba a acabar. En el 2000. Claro, cuando cambiara de 99 a 2000, el mundo se iba a acabar. Hay películas sobre eso. Yo estaba dormido. Tú estabas dormido, yo no sé qué edad tenías tú en esa época. Pero eras un niño. Eras un niño. Pero ¿verdad que pensamos que nos íbamos a quedar sin dinero? La gente sacaba dinero del banco porque si los bancos no funcionaba. Sí. Que la Casa Blanca se fue al sótano. Hay películas sobre esto que te estoy contando, hay películas de verdad. Yo estaba durmiendo. Sí, no, mira, la verdad es que no tengo como una expectativa del futuro en términos como de ciencia ficción, de pensar. Pero lo ves más hacia Mad Max o lo ves más hacia Kubrick o lo ves más hacia... Creo que sí lo veo un poco más hacia Mad Max, lamentablemente. Creo que más bien lo que proyecto es mucha vida
interespacial, ¿no? Okay. O sea, como que creo que sí tenemos esta cosa muy de... Estamos más cerca. Así como pensaban antes de, bueno, me voy en barco y voy allá a ver qué es lo que hay, a explorar, a ver si encuentro algo y vemos si regreso en algún momento. Creo que sí, ahorita lo que está pasando es que hay mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho potencial creativo trabajando en cómo podemos colonizadores intergalácticos. Exacto, cómo colonizamos otros planetas. Ya ahí ya vi en estos días una serie que he visto muchas veces, que se las recomiendo, que se llama La Era de la Inteligencia Artificial. Está en YouTube. Son 8 episodios abiertos que duran entre 30 y 40 minutos. ¿Una serie? Sí, es una serie original de YouTube. Ah, de YouTube. Sí, y cada episodio habla de cómo la inteligencia artificial está interseccionándose con diferentes aspectos de la vida humana, ¿no? La medicina, el arte, la búsqueda de vida en otros planetas, la industria automotriz. Y entonces, pues sí, ellos hablan mucho de cómo se está usando la inteligencia para encontrar vida en otros planetas, pero también hay un capítulo muy interesante que habla de los arquitectos de Marte. Y entonces es todo este equipo creativo que está trabajando en conjunto con la NASA para empezar a construir pues habitáculos en Marte ante estas situaciones pues tan complejas que tiene Marte, ¿no? Claro, todo el contexto adverso que supone esa atmósfera. Wow. Entonces siento que si tengo que ver la perspectiva del futuro como algo sci-fi, creo que sí lo vería como, bueno, tal vez en algún momento diremos, bueno, te voy a ir a ver el próximo año allá en Marte. Voy a ir comprando los pasajes. Nuestros padres vieron al hombre llegar a la luna. Y nosotros capaz veamos a... Capaz, sí. Bueno, tú que en el 2000 estabas durmiendo, sí estás seguro. No, yo creo que sí. Así él va a ver habitar todos los planetas. Yo vi computación en el kinder. O sea, yo sí, ya... claro. Yo vi computación en la secundaria. Ash, te quería entender un poco más de tu proceso creativo. En una entrevista que tuve la oportunidad de escuchar, decías que durante la pandemia conectaste con el proceso creativo desde el punto de vista de hay que parar de hacer cosas para que el cerebro pueda entrar en un modo creativo. Quisiera que nos hablaras un poquito de tus rituales, como creativa que eres, que te has permitido explorar muchísimas cosas a lo largo de tu trayectoria profesional y artística. La contemplación, ¿no? Es fundamental. Yo no diría que solo los procesos creativos, sino todos los procesos humanos. Yo recuerdo mucho que mi padre me decía que no estudiara un día antes del examen. Claro. Porque no le daba tiempo a mi cerebro como de ordenar la información, ¿no? Y entonces siempre me daba estas instrucciones de llegas al examen y tú lees todas las preguntas. Primero, exacto. Y contestas las que sabes. Exacto. Y después dejas que pues, tu cerebro como computadora vaya buscando la información en lo más profundo, ¿no? Entonces, pues es bien sabido que hay procesos creativos que tienen como este chispazo, ¿no? Esta musa, esta famosa musa. Llega es cuando te estás bañando o cuando estás durmiendo, mucha gente. O lavando los platos. Exacto, en el lavando fregadero los de casa, platos. o duchándote. Y creo que es importante hablar de esto porque ayer también lo decía, es como tenemos esta idea de que los creativos son las personas que se dedican a las industrias creativas. No. O al diseño o al arte. Y en realidad la creatividad es un don que tenemos todos innato, que algunos lo aplican al diseño, sí, claro, pero otros lo aplican a la matemática, a la física, a las leyes, o hacen un podcast, la contabilidad, a la difusión. Exacto. Y entonces tienes que tener estos espacios también en que tu cerebro logra como agarrar toda esa información y sobre todo en estos tiempos que estamos hiperestimulados, ¿no? Sí, claro. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo reuniones creativas, trabajo también en una agencia de experiencias y entonces tenemos el briefing y nos presentan el brief y entonces inmediatamente después de presentar el brief, bueno, y entonces ¿qué opinan? ¿Cuáles son las propuestas? Espérate, ya va. Digerirlo. Sí, o sea, yo siempre les digo, ok, ya me leíste el brief, ya sé qué es lo que necesitas, mañana hablamos. O sea, porque yo necesito que mi cerebro... Para procesar, claro. Claro, procese la información, la ordene, defina como, mira, esto acá, esto allá. Entonces creo que sí, la parte como de contemplación y el tiempo me parece fundamental. También, como decía al inicio, me gusta mucho la parte como de encontrar respuestas en otros lugares. Entonces soy curiosa.
Siempre me gusta como mucho esta idea de ir a lugares y ver. Y o sea, capaz este viaje a Caracas puede ser como una... Sí, sin duda. O sea, ya me voy así. Llegas a México y vengo ya con me todo. voy con un montón de inspiración, esta reconexión con los colores, Wow, con la flora, la fauna. Claro. Entonces, ¿Ya viste las guacamayas? Claro. Claro, increíble. Y el otro día estuve como media hora cazando unas en el apartamento de una amiga así. Fernando a veces paga guacamayas para que salgan en el podcast. No sé si hoy pagaste, pero... No sé. No le dieron permiso de vuelo. No le dieron permiso de vuelo. No había presupuesto. Pero sí, justamente creo lo que que esa comentas de los colores, coincidimos nosotros otra vez en un video justamente del podcast, que los tres, sin ponernos de acuerdo, cada quien dijo algo sobre los colores o sobre la sensación con... Y la luz en este de Caracas. caso con Caracas, pero tú exacto, y los colores de Venezuela, tú vas a una carretera y de repente ves que la carretera está terrible, pero tienes unas flores y unas matas y unos colores y unas casas. Tú dices... Fíjate que yo hace 3 años fui a Bogotá. Ok. Y el tema del color es impresionante, ¿no? Porque yo me acostumbré ya como al matiz, a las tonalidades mexicanas. Claro. Okay. Que son muy ricas, culturalmente hablando, o sea, pues tienes mucha influencia maya, mucha influencia azteca, pero de repente cuando llegué a Bogotá, esta cosa súper colorida, o sea que no necesariamente es que sea más colorida que en México, pero color diferente. Son colores Exacto. diferentes, ¿no? Nosotros tenemos también mucha influencia afrolatina, africana, entonces como que el uso del color es un uso diferente y me pasa lo mismo acá, que es como pareciera como cuando estás en la televisión y cambias el filtro, ¿no? Sí. Que dice filtro de cine, se ve así, el filtro, entonces yo digo calor, el filtro, más naranja, exacto, frío, más azul. El filtro de México es un filtro que también es hermoso, Sí. pero entonces tienes el filtro de Venezuela o el filtro de Sudamérica, que entonces se trabajan pantones completamente diferentes, tonalidades completamente diferentes. Ash, estamos sumamente orgullosos de tu vida profesional y de tus logros profesionales y nos sentimos felices no solo de que estés aquí, sino que estés en el mundo. Dinos cómo la influencia de ser venezolana y ser mujer ha incidido en tu forma de ver la vida y de trabajar. En estos días hablaba de eso, ¿no? Los niveles de complejidad que tenemos. El ser mujer, el ser venezolana, porque también están estos estereotipos de la mujer sudamericana. Correcto. Pues sí, el tal vez no ser, pues lo que ahora llaman el mulato, ¿no? La mezcla de que no soy blanca. Somos. Sí, exacto. Somos pero como somos aquí. No soy negra, pero no soy blanca, pero entonces soy un café con leche. Claro. Y todo eso le da como un nivel de complejidad a las cosas, pero siento que yo la verdad nunca lo he visto como una restricción. Okay. Qué maravilla. O sea, siento que entiendo, por supuesto, que hay muchas complejidades al respecto y no voy a decir que no he vivido situaciones complejas relacionadas con eso, se me vienen varias a la cabeza, y más en una industria como en la que yo trabajo de diseño industrial. Bueno, el diseño industrial es una carrera que está muy asociada con el hombre. Claro. Porque trabajas con máquinas, trabajas con materiales, trabajas con... Más de una vez he llegado yo a una ferretería a querer comprar algo y que me vean con cara como de, bueno, pero sí sabes lo que estás queriendo comprar. ¿Estás segura que es? Sí, sé más que tú incluso. O he llegado a ferias de máquinas y me quieren explicar cómo funciona una máquina cuando yo conozco perfecto cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hay pues sus restricciones y sus complejidades, pero creo que también eso es lo que nos da una perspectiva muy enriquecida. No, y ánimo de superarlo y de enfrentarlo. O sea, no también es una potencialidad. O sea, es tan una potencialidad como una complicación. Sí, tener, bueno, como mujer tener tal vez esa sutileza estética, no sé, ciertos gustos, cierta finura para... El amor al detalle. Exacto, el amor al detalle, poder fusionar, en mi caso, que pues tengo un perfil muy híbrido, ¿no? Yo digo, yo estudié diseño industrial, pero yo ya no me considero diseñadora industrial. Okay. O sea, mi perfil es un perfil donde yo me dedico al diseño industrial en la academia,
o en la agencia, pero también doy clases de diseño de moda, pero también soy artista, pero también soy investigadora porque me gusta la parte como de investigación, pero también, o sea, es como un perfil como muy híbrido, donde yo digo, es como, te pones un morral y vas montando ahí como todo eso. La curiosidad, ¿no? Te ha llevado a todas esas áreas. Exacto, y vas las has ido incorporando a ti. Vas montando todo eso y dices, bueno, hay momentos de la vida en donde agarras todas esas herramientas y dices, ok, ahorita necesito todos los hierros, ¿no? Ahorita tengo que sacar todo lo que sé. O dices, con esto me quedo y con esto no me quedo, y sigues caminando y vas metiendo otras cosas que no. Claro, pero la versatilidad es importante porque tienes para tirar de muchos mundos, muchas herramientas. Sí, y creo que la perspectiva venezolana, pues yo digo que nosotros somos personas que hemos sido criadas, pues por lo menos en mi casa, con muchos valores, con esta intención, o sea, somos muy, yo lo veo, somos muy trabajadores. Sí, claro, del yo sí puedo. Sí, tenemos como esta cosa de, yo decía recientemente que fui a Madrid, fui a dar una clase en Madrid y decía, sí, fue mi primera vez en Europa. Fue muy conmovedor, ¿no? Porque yo decía, es de esos momentos como de película que llegas y el avión se estaciona y dices, ¿quién iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar que yo iba a llegar como hasta este punto? Qué maravilla. Y pues sí, hay mucha riqueza y hay muchas cosas hermosas y hay tienen una cuestión cultural muy conservada, la arquitectura impresionante. Tengo 350 fotos de edificios en mi celular, pero decía, hay algo que siento que ahí me falta, ¿no? Que es el venezolano o también el mexicano. Estamos acostumbrados a trabajar con lo que haya. A resolver. A resolver. Entonces siento que, y ojalá no se malinterprete, pero siento que de repente, por lo menos específicamente en Madrid, yo lo que sentí es que la gente necesita mucho como esta idea de tengo que tener todo. Todo, ¿no? Para empezar o para resolver. Tengo que tener todo para empezar. O sea, como que nosotros somos mucho más experimentales. Arriesgados. Nos dan un palito de madera y es como, bueno, ¿qué puedo hacer con este palito de madera? ¿No? Yo digo, es como MacGyver, casi como MacGyver. Te sientas a comer y nosotros es como... Fernando no vio MacGyver. No vio. No, MacGyver lo volvieron a hacer. A lo mejor sí lo vio. Dicen, para comer no necesitas tener el mantel, el plato, el vaso, el cubierto, el cuchillo, la cuchara. Nosotros es como, ponme esa comida sobre la mesa y yo veo cómo resuelvo, ¿no? Entonces creo que esa perspectiva también es la que ha hecho que yo haya podido como, pues sí, navegar tanto, llegar a tantos espacios, diversificarme también, en no quedarme en una sola cosa, sino y llevar el nombre de Venezuela a cuestas, porque veo que lo mantiene siempre presente y creo que eso es un valor agregado importantísimo. Y nos honra muchísimo. Sí. Mira, en este momento de este encuentro tenemos una nota de voz que esperamos sea una grata sorpresa para ti, te la va a poner Fernando. No se diga más. Vamos a acercártela para que la puedas escuchar bien. No sé, sí. No, tranquila, déjame ayudarte aquí para... Hola. Me invitaron a compartir una anécdota sobre Ashu y me encantaría que se llevaran como un abrebocas de esa personalidad que tanto la caracteriza. Ashu es una chama que cuando nadie tenía pensado irse del país, ella estaba introduciendo su proyecto industrial en una empresa automotriz mexicana. Una empresa que la acepta, se la lleva y queda tan a gusto con su talento y sus capacidades que le dice que se gradúe y que regrese porque hay un puesto de trabajo esperando por ella. Es una chama que nos abrió camino a nosotras como mujeres de la familia para entender que no hay que tenerle miedo a conseguir esas metas que nos proponemos, incluso si eso significa sacrificar pues nuestras zonas de confort y abandonar ese nido de protección que culturalmente es la costumbre en nuestro país. Es una chama sumamente curiosa, que siempre está aprendiendo, siempre está incursionando en artes de todo tipo, plásticas, gráficas, en inteligencia artificial y robótica, y que además tiene la capacidad inmensa y paciencia para enseñar y formar a esas nuevas generaciones. Así que para nosotros es un orgullo inmenso que cada día nos enseña a ser mejores y profesionales. Qué belleza. Sí, corazoncitos. Sí. Increíble que alguien hable tan bonito de ti, pero sobre todo que diga que les abriste el camino.
porque eso es... Palabras mayores. Esas son palabras mayores. Sí. Eso es para mí eso era como un legado espectacular. Mi mamá hace constelaciones familiares. ¿Ah, sí? Y dice que tenemos que sanar el árbol, ¿no? Claro. Que es como esos errores, bueno, no errores, pero esas cargas limitantes que vienen. O cosas que vienen con la época, ¿no? O sea, que es como, no, por eso digo, no es un error, es como, pues eso, el contexto en el que estás, exacto, que no te permite hacer ciertas cosas y entonces cuando vienen las nuevas generaciones es como... ¿Qué hago yo para sanar ese árbol, no? Y para no transmitirlo también en caso de que y para romper con esa raíz y darle ese espacio. Mi esposa hizo una sesión de eso y cuando me contó cómo le fue, yo le dije que yo no iba a ir nunca. Puedes abrir muchas puertas que no quieres abrir. Yo dije, de hecho esa noche dormí en otro cuarto y me cerré porque no sabía. Sí, los procesos, son trabajos, los procesos terapéuticos, yo siempre digo que aparte de que no todo el mundo tiene acceso a eso, no todo el mundo está preparado, pero también requieren de un trabajo muy fuerte, porque tú siempre crees que es como, ay, sí, yo voy a llegar y me van a decir que yo soy un pan dulce con toddy. Y que todo lo estás haciendo perfecto y que no tienes nada que cambiar. Un pan dulce con toddy. Esa es tu última reencarnación. Sí, claro. Eso sí es gastronomía. Mira, pan dulce con toddy, eso sí es gastronomía. Bueno, eso se lo vas a decir al próximo chef. Estrellas Michelin. Un pan piñita. No, eso fue lo primero que llegué a comer. ¿Tú qué crees? Eso fue lo primero. Y queso rallado blanco. No, qué divinidad. Ash, cuéntanos cuáles son los planes que tienes de cosas que quieras alcanzar en los próximos meses antes de que se acabe el año. Eso es una gran pregunta, porque sí, siempre ando... Inventando. Tengo más ideas y tengo más ganas de hacer, tengo ganas de hacer más cosas de las que yo humanamente puedo. Bueno, pero eso es bueno. Inventa una máquina que te amplíe el tiempo. Yo siento que el tiempo pasa demasiado rápido. Sí, y además tengo múltiples intereses. Pues, ahorita llegué aquí y, bueno, mi mamá teje y yo, mamá, enséñame a tejer. Y entonces llevo toda la semana tejiendo y ya ayer... En Navidad puedes regalar bufandas ya tienes resuelto los regalos. Ayer estaba así de que, bueno, me voy a comprar unas lanas, me voy a comprar las agujas y entonces voy a tejer y entonces diciéndole a mi mamá, lo voy a cruzar con unas cadenas porque a mí me gusta mucho como el estilo punk. Entonces lo voy a cruzar con unas cadenas y de repente digo, pero espérate, yo tengo otro proyecto en la cabeza que se está cocinando. Entonces, bueno, al final del día todos esos puntos se pueden unir en algún lugar. Sí, pero todos la pregunta es a qué horas. El día dura 24 horas y hay que dormir. El sueño está sobrevalorado. No, y además creo que también es importante, ahorita que hablamos de lo de la contemplación, para mí este año ha sido un año de mucha reflexión al respecto también de la hiperproductividad, ¿no? Correcto. Y de la sobreinformación y de también darnos esos espacios de decir, ¿Qué momento para todo? Sí, porque creo que también... El dulce placer de no hacer nada. Sí, porque creo que también está muy asociado el hacer con el ser exitoso, ¿no? Claro. El típico, estamos acostados durmiendo y entonces estoy pensando, no, pero es que yo no debería estar aquí acostada, yo debería estar... perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello otro y es como, no, a ver, relájate. Pero a veces hay que sacarse el teléfono y ponerlo en la mesita de noche y... Claro. Y ver películas de Navidad como hago yo, no pasa nada. Parar el tren, ¿no? Entonces, bueno, ahorita digamos que mis dos intereses artísticos principales son, sí, el tejer. Con las bufandas. También. Bufandash, ya tienes el nombre. Exacto. Bufandash, listo, ya emprendimiento logrado. Certificado. Listo. También estoy con un proyecto de escultura. Súper, qué bien. Estoy trabajando un poco la parte de... quiero hacer una serie de esculturas que hablen acerca de pues, diagnósticos específicamente mentales, de la hipersensibilidad, Justo estábamos hablando de la bipolaridad, del autismo, del TDA. Entonces tengo una colección que quiero hacer. Ya tengo, ahorita Venezuela me ha dado ese espacio para poder como dibujarlos y conceptualizarlos y pensar en que cuando regrese todo el éxito del mundo implementarlo. Con eso, qué maravilla. Quisiera mantenerlo como un hobby porque también esa es otra de las cosas que tengo que controlar, que empiezo una cosa que es un hobby y después entonces termina siendo... Alfred le pasa mucho, él empieza haciendo Podemos cosas... hacer un grupo de apoyo por WhatsApp si quieres. Y dice que va a ser un espacio de relajación y cada vez lo profesionaliza más. Yo empecé así, mira, una marca de ropa, bueno, de personalización de ropa. Yo empecé con
una amiga que me pidió personalizar un pantalón y dije, bueno, sí, dale, me puse a hacerlo. A los 6 meses ya tenía nombre, ya me la pasaba todo el día, todos los fines de semana cosiendo, trabajando, yo hacía todo, las redes sociales, era como de que, Dios mío, por favor, y tuve que parar porque dije, no, espérate, pero mira, esta no era la idea. Mira, ahora nos intercambiamos los teléfonos porque creo que tenemos un problema. Con inteligencia... Disculpe, se me está ocurriendo otro proyecto. No, para, respire profundo. Página 55, ¿qué hago? Con la inteligencia artificial fue lo mismo. O sea, yo empecé en esta cosa pues muy natural de los que nos dedicamos a la tecnología, de bueno, sale una nueva tecnología, pues voy a meterle mano a ver qué es lo que voy a hacer, y de repente entonces todos los días pegada 2 horas, 3 horas, y de repente ya entonces clases, y de repente ya exposición de arte de obras de inteligencia artificial, y de repente ya cursos y conferencias y talleres, y entonces ya... Y tú en Madrid como que buenas tardes, muchachos. Sí, y yo, esto era un hobby y resulta que ya no, ¿verdad? Entonces sí, la parte escultórica quisiera que se quedara como una cosa de hobby, pero no bueno. Desde explorar. Tú eres una exploradora innata. Y esas barreras están allí para que tú las conquistes, sin lugar a dudas. Y que impulses a otros al final del día. Exacto. Ese es el tema. Ash, si tuvieras que ponerle una musicalización a este espacio en el que hemos conversado, ¿qué canción viene a tu mente? Tal vez uno de los soundtracks de Looney Tunes. Okay. Sí, qué bueno. Claro, tiene que ser algo animado, ¿no? Súper animado. Tenemos personalidades muy diversas, ha estado muy jocoso todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos encanta que hayas estado aquí, agradecemos muchísimo que estés aquí, nos sentimos felices de que haya personas como tú que vengan al país otra vez, que den conferencias en Venezuela, estuviste en la Universidad de los Hidrocarburos, que se llenen del color, que se llenen de ideas y que las lleven a otras partes y que nos traigan cosas también. Nos encanta que hayas estado con nosotros y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y por dejar el nombre de Venezuela en alto también. Es así. Estamos orgullosísimos de Ash. Muchísimas gracias y ojalá que este espacio sea un espacio que pues le llegue a muchas personas. Yo misma que tuve mi micropodcast, todo el trabajo que hay detrás en la producción, en la construcción de las ideas, en el contactar a las personas, y creo que es un gran trabajo lo que están haciendo. Me encanta el concepto de relatos reconciliados y ojalá pues sigamos reconciliando. Bueno, que así sea. Por una segunda parte. Que así sea. En Ciudad de México. Así. Wow. Me encantó esa. Bueno, yo creo que a todos síganos en las redes sociales en @relatosreconciliados. ¿Y qué tienen que hacer además de seguirnos, Fer? Seguirnos, bueno, usted va a agarrar su grupo de WhatsApp, todo su grupo de WhatsApp, todos sus contactos de WhatsApp. Si no tiene Facebook, lo abre. Si se le olvidó la clave, pues la busca y le envía a todo el mundo. En el grupo donde ponen el agua, donde dicen a qué hora llega el agua. Todo el de la urbanización, el de seguridad, el de la familia 1.5, el de la familia 2.0, lo que sea. Donde no está la mamá, donde no está el papá. Exactamente, el del trabajo, donde no está la suegra. Todo. Usted pone, sigan a Relatos Reconciliados, porque de verdad que es un tiempo y es un ritual para que ustedes nos escuchen, pasen un buen rato, solo piensen en cosas bonitas. Se conecten con cosas positivas. Es así. Muchísimas gracias. Queridos amigos de Relatos Reconciliados, de nuevo un gusto estar aquí con ustedes. Si has disfrutado los invitados que hemos tenido en estos Relatos Reconciliados, no dejes de sugerirnos también los temas que te gustaría escuchar en estas conversas tan sabrosas que hemos tenido. Queremos que formes parte de esta comunidad y recuerda suscribirte y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Instagram, Apple Podcasts y Spotify. Queremos que nos acompañes en el podcast porque sabemos que tu producto y tu marca se alinean con el mensaje de reconciliación de nuestro podcast. Comunícate con nosotros lo antes posible. Escríbenos a @relatosreconciliados por el DM, o si prefieres a nuestro correo electrónico relatosreconciliados@gmail.com. Sigue construyendo relatos con nosotros.